buen día Armando, ¿cómo le va? Federico Yamaría, Florencia Ripoll, Jorge, Brenda, lo saludamos desde La Voz en Vivo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien por ti, ¿eh? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Si me deja, le quiero hacer una pregunta a partir de una cita suya que leía, usted me dirá si está bien atribuido o no, que tiene mucho eco hoy. Que lo decía en relación a la flexibilización laboral que se ha discutido en otras épocas acá en Argentina, durante el gobierno de Menem. La flexibilidad puede ser una ideología, un argumento de la patronal para reducir costos y magnificar ganancias, o puede ser una herramienta para generar empleo. Son dos visiones. ¿Qué le parece que es la ley que está discutiendo ahora el Congreso? ¿Cuál de las dos? Bueno, yo creo que la ley intenta o apunta a generar empleo. Eso es lo que expone el gobierno y el oficialismo a la hora de presentar la ley. Sin embargo, yo creo que hay algunas omisiones en la ley y algunos errores de diseño, digamos, que van a impedir que ese objetivo se alcance, sobre todo al nivel de todo el país, en el ámbito de todo el país. Mi idea es que esa reforma le falta un toque federal, es decir, debe distinguir, hay reglas que deben ser unas para el área industrial y otras para el área subdesarrollada como es el norte argentino. Esto me parece lo primero. Y segundo, que la reforma está pensada para favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo, para lo cual bajan cargas sociales, bajan costos costo laboral no salarial, pero no resuelve bien un problema de larga data, que es cómo se tratan los despidos colectivos o los despidos por causas económicas, tecnológicas, etcétera, que van a ser imprescindibles, creo que escuchaba el representante de la UIA de Córdoba, que van a ser imprescindibles en la etapa que se inicia, y lo estamos mostrando el caso FATE, es decir, el proceso de destrucción creativa que se llama, va a exigir que algunas empresas cierren parcialmente, temporalmente, otras que ajusten tecnología, que cambien, en fin, formas de organizar el trabajo, y esa parte no está bien resuelta por la ley. Todo se refiere a una reforma de los años 90 de la Ley Nacional de Empleo que es insuficiente, que debe ser reformada. Bien. Armando, ¿usted considera que esta nueva ley recorta derechos laborales? Bueno, algunos derechos laborales están sujetos a cambio, más que recortes, a cambio, ¿no? Pero el problema es que ese segmento de trabajadores, menos del 30%, el 70% restante está fuera del mercado de trabajo, fuera de la ley de contrato de trabajo, fuera de la ley de convención colectiva. O sea, a ese sector tan importante no perjudica para nada a la ley. Ahora, el resto del sector, digamos, de trabajo ya registrado, que son 30%, supongamos, hay algunas restricciones, pero hay otras que están sujetas al control de la representación sindical en la empresa. Entonces, a mí me parece que esto es muy bueno, decir que si hay que adaptar vacaciones, etcétera, por ejemplo, esa adaptación no se haga a nivel central, ¿no?, de Buenos Aires, sino que se haga empresa por empresa, donde el empresario y la representación de los trabajadores encuentre un camino, un criterio para este año, para el año siguiente. Para esto tiene que caer la ultraactividad, tiene que reabrirse el proceso de negociación colectiva de todas las variables que tiene y no centrarse en los salarios como hace 20 años que ocurre, más, ¿no? Los convenios están congelados de 1975. Entonces, el asunto es que para que esto ocurra y funcione bien, la reforma no puede limitar el derecho de huelga, según mi opinión. O sea, si la ley está desregulando o poniendo en cuestión algunas instituciones del derecho del trabajo, el sindicato o los sindicatos tienen que negociar con el ejercicio responsable del derecho de huelga. Claro. Ejercicio responsable que se define aplicando los criterios de la OIT. No hace falta ninguna ley nueva para Argentina,
simplemente bastaría que las partes, empresarios y trabajadores y el propio gobierno, se comprometan a respetar los criterios de la OIT, del Comité de Libertad Sindical. En ese ámbito no hay huelgas salvajes, no hay huelgas, en fin, que generen nuevos conflictos, es un marco que rige en los principales países del mundo, está muy ajustado, y ahí me parece que es una debilidad porque de la reforma, y provoca una resistencia sindical, porque incluso el sindicato que está dispuesto a negociar, no puede negociar si le han quitado el derecho de huelga, se lo han reducido al extremo, ¿no? Es un poco lo que pasó, lo que estamos viendo con la cúpula de la CGT, que cambió hace poco, tiene un perfil más dialoguista y medio como que fue empujada de abajo a un paro. Claro, eso, bueno, para los que conocen la historia del movimiento obrero argentino, de las relaciones laborales, esto es muy delicado porque el movimiento obrero siempre ha estado dividido, vamos a decir, en bandoristas y en combativos, de Húngaro, en fin, Tosco, lo que fuere. Siempre hubo esa división. Ahora, si el gobierno cierra el diálogo o lo somete a reglas, digamos, de oscuridad, en fin, de discrecionalidad, lo que ocurre es que el frente sindical se consolida y la gente más, digamos, más dura, claro, más dura, o que impugna todo el modelo económico, el actual, o incluso el modelo que está en la Constitución argentina, termina liderando el proceso de resistencia. Entonces ahí me parece que el gobierno debiera de revisar la historia y saber que no hay nada mejor que negociar con los sindicatos, sobre todo con los que quieren negociar, y después alentar que ese estilo de negociación descienda hasta el ámbito de cada empresa. Eso sanearía y daría estabilidad a la reforma laboral. Una reforma, digamos, con un amplio nivel de consenso, es más segura, más estable, que una reforma sacada en medio de, en fin, de balas de fogueo o lo que fuere, ¿no? Claro. Violencia. Armando, lo que no pudo Alfonsín cuando llegó con la ley Muchi y después Menem durante sus 10 años, lo tiene a la mano Milei, un presidente no peronista, que es una reforma estructural de las condiciones de trabajo. ¿Qué cambio en la sociedad? ¿Qué está viendo usted para que esto pueda ser posible? Bueno, yo creo que hay una convicción generalizada de que el sistema laboral actual no funciona y que las reglas aprobadas, algunas, fíjese usted, la ley de jornada del año 1929, la ley de contrato de trabajo del año 73 y la ley de paritaria del año 53, ese modelo no dio los resultados o no viene dando los resultados. Ese modelo funcionó entre el año 45 y el año 53. A partir de ahí entró en crisis, entró en una pendiente de decadencia. Entonces el trabajador común, de la opinión pública en general, percibe que ese sistema no da los frutos que promete y en consecuencia es bueno abrir un debate que digamos tenemos que cambiar esto, por supuesto buscando nuevos equilibrios. No se trata de, digamos, de cambiar de ganadores y perdedores, sino se trata de encontrar nuevos equilibrios. Entonces, a la reforma del presidente Alfonsín estaba en un contexto que le llevó vamos a decir, a que no pudo llevar la votación oficial, con el voto de la ley Muchi, etcétera. Y la reforma del presidente Menem, algunas de estas cláusulas, de estas reformas, están vigentes hasta hoy, como fue la ley de accidente de trabajo, inspirada por diputados cordobeses, fueron los que diseñaron esa ley. Y esa ley está vigente hasta hoy, pasó todas las pruebas de la Corte de Justicia, de los organismos internacionales, de la propia oposición, la propia oposición kirchnerista terminó convalidando a cambio de ajustes la ley. O sea que ese es un ejemplo que bien valdría tener en cuenta, es decir, dialogando y trayendo reglas, digamos, adecuadas, se pueden encontrar consensos, como sería imprescindible encontrar en la llamada enfermedad inculpable, es decir, que artículo 40 y pico, que tanto dolor de cabeza le está dando al gobierno ahora. Claro. Eso requiere un diálogo y requiere diseñar herramientas de aseguramiento, no trasladar la responsabilidad individual o al empleador, pequeño, mediano, ¿no? O grande incluso, ¿no? O trasladar al trabajador. O sea, ese debate es absurdo. Es un área
que corresponde a la Seguridad Social, que debe tratarse con técnicas de seguro, ¿no? Armando, ¿le parece bien que la ley cristalice a todos los trabajadores de plataforma fuera de la relación laboral de manera independiente y ya los saca de todo la posibilidad de una regulación más cercana a lo que es un trabajador? Bueno, no conozco bien el tema a fondo, en verdad. Lo que ocurre es que, digamos, este trabajo es una novedad, por lo menos en Argentina, despierta mucha resistencia, etcétera, y da la impresión de que si el gobierno intentara regular esto, es decir, porque está claro que no le pueda declarar aplicable la ley de contrato de trabajo. Si eso lo hiciera, pues el sistema del sector desaparecería. Lo que puede haber son determinadas reglas, digamos, de respeto a... La cuestión es que los derechos fundamentales hay que respetarlos, sea de plataforma, o sea de contrato de trabajo, o sea de trabajadores temporales. Pero a partir de ahí tiene que haber una libertad que permita a ese sector que tiene características nuevas, como va a pasar con la innovación tecnológica, que adapte sus reglas sin asfixiar la actividad, sin generar un nuevo monstruo que de aquí 2 o 3 años, bueno, vamos a saber qué hacer con él, ¿no? ¿Le produce temor el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral? Bueno, podría discutirse, ¿no? Dicen, va a desfinanciar al Estado, puede convertirse en una nueva FJP porque va a haber manejo privado de esos fondos. Bueno, no, yo creo que eso es un problema vamos a decir, de cómo se hicieron las cuentas, ¿no? Es decir, intentando bajar el costo del despido, se le permite al empresario pues que rebaje sus cargas sociales y con eso alimente. Bien, es un tema también muy complicado, que en el fondo va a servir o no va a servir según cómo quede el financiamiento de la seguridad social. Sí, o sea, de la seguridad social, o sea, las jubilaciones, la salud, etcétera, que a su vez están en crisis y que el gobierno no puede pretender resolver esa crisis solamente cambiando la ley laboral. O sea, aquí hace falta un cambio de la ley de obras sociales, que es fundamental, y un cambio también de toda la fiscalidad, no solamente la fiscalidad central, sino la fiscalidad municipal. Por lo menos en Salta eso es un desastre, que mata empleos, que destroza, en fin, actividades. De modo tal entonces que en ese marco habrá que ver si bajar 3 puntos ayuda a la creación de empleo o no, pero en el fondo lo que hay que hacer es reformar, porque en el sistema de obras sociales hoy en manos de los sindicatos se pierden en el camino varios puntos de cotización, o sea que hoy no solamente por mala praxis, por malos manejos en la gestión del sistema, sino porque la medicina se encarece de una manera trepidante y entonces eso pone en crisis el sistema de obras sociales, incluso de las obras sociales de titularidad provincial. O sea que ahí, en lugar de centrarse en una discusión, hay algo que a mí me parece muy importante, que es que hay que pensar esta reforma, si sale por supuesto, como un punto de partida, no como un punto de llegada. Es decir, esto abre puertas, abre caminos. Si se hace bien, el sistema mejorará, habrá más empleo, en fin, Argentina será más competitiva, pero si se hace mal, en fin, el resultado será negativo. Por ejemplo, como la reforma del sindicato de empresa que dio lugar a Citrax y Tram en Córdoba, en la empresa de la Fiat, que terminaron en una, digamos, tendencia, digamos, combativa dentro del mundo sindical. O sea, aquí se trata de armar, de descentralizar, pero mantener, digamos, el consenso sobre el modelo capitalista, que esa es la gran cuestión. No es un consenso novedoso, es el que marca la Constitución, ya desde Alberti estaba ese consenso de este modo. Dentro de eso, vale. Ahora, habrá gente que está fuera, bueno, pero ellos no pueden marcar el ritmo de la reforma laboral. Armando, le quería preguntar sobre algo que mencionó que me parece interesante, los despidos colectivos. Citaba el caso de FATE, pero imagino que también se anticipa como un horizonte en el que va a haber más por la transformación tecnológica, que la ley no dice nada de eso, no trata ese fenómeno nuevo que lo vamos a ver. ¿Nos podría desarrollar un poco más esa idea? Bueno, el asunto, mire, todos los sistemas laborales
que yo conozco, modernos, tienen un capítulo que se llama despidos objetivos o despidos por causas económicas o tecnológicas, ¿no? Argentina lo tenía en la época cuando se inició la ley de contrato de trabajo, que la diseñó el doctor Centeno, que luego fue secuestrado y asesinado. La ley Centeno tenía esa norma, luego se perdió, la quitaron, de modo tal de que las crisis y los cambios tecnológicos eran tratados, digamos, por la legislación común o por el Código Civil, etc. Hoy, la ley Nacional de Empleo del año 91, esa ley sí que contiene el procedimiento preventivo de crisis. Ahora, cuando uno ve el caso de FATE y otros, el empresario intenta huir, no le interesa ese sistema. Y a los trabajadores tampoco, porque el seguro de desempleo que viene adjunto es insuficiente. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer, sobre todo frente a esta etapa, que no es tanto de crear nuevos empleos que se van a crear igual, sino de ajustar los empleos que van a ir cesando por razones tecnológicas, o puestos de trabajo que se van a ir perdiendo. Entonces ahí el problema es cómo yo rescato a esos trabajadores, les ayudo a pasar, digamos, el periodo de desempleo, teniendo en cuenta la experiencia negativa de los años 90, cuando se privatizó YPF, por ejemplo, el diseño de medidas compensatorias terminó mal. Había medidas compensatorias, pero terminaron mal. Entonces, aquí lo que debe hacer la ley es establecer no solamente una ayuda económica, sino diseñar mecanismos de recualificación del trabajador, claro, y de reinserción del trabajador y su familia. Claro. La ley dice, el proyecto de ley dice algo de esto, de un programa urgente de capacitación, pero eso está por ver cómo se va a hacer, y yo creo que, por eso digo, es un punto de partida. Una vez abierta la puerta de un sistema de capacitación nuevo, hay que sentarse con los empresarios, con los sindicatos, y ver qué cuál debe ser el contenido de la nueva capacitación. Porque aquí, por ejemplo, en Salta, hay un boom de la minería, del litio, del oro, del uranio, del cobre, y sin embargo, según lo ha dicho el OIT, no hay mano de obra capacitada para ocupar su puesto de trabajo. Entonces, el asunto es que no podemos llevar a un proceso de destrucción creativa, como se dice, al país sin establecer mecanismos de compensación o de ajuste menos traumáticos. No se puede decir, bueno, el que perdió queda en la cuneta y se acabó. Eso no se puede hacer. Además que es moralmente inaceptable. Ningún sistema capitalista lo ha hecho de ese modo. Es altamente conflictivo, ¿no? Claro. Bien. Bueno, Armando, le agradecemos muchísimo este contacto. Ha sido muy interesante escucharlo. Tiene una vasta experiencia en este tema, en la administración del área de trabajo. Así que muchas gracias, muy amable. Bueno, muy amable. Buenos días, muchas gracias a ustedes.